Bien, antes de arrancar, les consulto, ¿será que han averiguado cuándo se van a poder inscribir los chicos de la biotecnología? En teoría, profe, cuando se abra ahora las inscripciones en el CIU, después de esta semana, que es mes de examen, en teoría he hablado con Titina y ya tendría que estar habilitado para inscribirse. Si no hay Ajá, demoras, nos van a inscribir por resolución. bueno, eso, hay que estar ahí, no quitar el pie del dedo del renglón sería, yo también voy a preguntar, o sea, si ustedes, los primeros que van a verificar son ustedes. Entonces, si no pueden, me avisan y yo también voy a insistir por mi parte para que puedan, claro, porque hasta ahora justo estaba revisando los listados y bueno, a la Belén nomás la tengo inscrita. Sí, profe, porque recién en la última reunión del consejo directivo se ha podido aprobar y bueno, Ah, bien, entonces en la de 10 apertura ahora entonces. del CIU se tendría que habilitar, pero bueno. Meta, bueno, de 10 entonces ustedes fíjense y cualquier cosa me avisan a mí también. Bueno, profe. Bien. Bien, para el tema de hoy, eh, los libros que explican de manera bastante accesible todos los métodos de análisis de datos posibles son estos dos. Y los tengo en forma digital, así que si puedo se los paso ahora nomás por WhatsApp junto con la clase y si no, si son muy pesados, se los voy a pasar por mail, pero a los dos los tengo para que ustedes tengan para profundizar en caso de que necesiten. Esta es la unidad número 3 del programa, donde vamos a ver un tipo de métodos de análisis eh, de datos. En la unidad número 4 vamos a ver otro tipo de métodos y en la unidad número 5 métodos de calibración de primer orden que también serían como una forma de analizar datos, porque son estrategias para manejar, por ejemplo, con todos los datos que obtienen de las tres dimensiones de un espectro de fluorescencia, por ejemplo, y un HPLC, cómo ir limpiando esos datos para encontrar lo que ustedes necesitan. Entonces, eso también es una forma de análisis de datos, pero se llama métodos de calibración en ese caso. Entonces, nosotros, como les decía, hace rato cuando les hablaba de alguna pregunta del parcial, también les decía que si pueden brindar con lo que ustedes van viendo hasta el momento, una definición de lo que es la quimiometría. Bueno, de entrada, en una de las primeras diapositivas tienen esta definición, pero hay otras también. Entonces, con que ustedes me pongan lo que integran de esas definiciones y lo que van comprendiendo es importante para que yo sepa cómo lo van percibiendo ustedes. Entonces, dentro de las áreas de la quimiometría, empezamos a trabajar en la tercera, que habla de la extracción de máxima información química a partir de los datos analíticos. Un, eh, una metodología simple para analizar resultados, eso como para que ustedes vean desde lo más simple a lo más complejo, es, por ejemplo, si ustedes tuvieran un ensayo interlaboratorio para comparar una metodología analítica, en este caso para cuantificar fosfato en agua, cómo la desarrollan en dos laboratorios. Entonces, cada laboratorio de manera independiente, como dice ahí, obtiene sus resultados, pero sobre las mismas muestras sería. Entonces, ¿cómo vamos a comparar nosotros si están trabajando igual los dos laboratorios? Bueno, vamos a aplicar una prueba estadística.
que nos lleva a hacer hipótesis. Hipótesis nula va a ser que están midiendo igual los laboratorios, o la hipótesis alternativa, bueno, tenemos varias hipótesis. Puede ser que están midiendo diferente o que uno determina más contenido que el otro. Eh, ¿Cómo vamos a resolver eso? Hablamos de pruebas estadísticas, hablamos de una prueba de T. Entonces, la prueba de T, bueno, nosotros vamos a tener que aplicar esta fórmula, que es lo que ya han visto ustedes en estadística, para encontrar un T calculado y comparar con un T de tabla y tomar una decisión sobre esas hipótesis. En caso de que tengan que calcular F, utilizamos la desviación estándar y también voy a tener un F calculado y un F de tabla. Nosotros vamos para aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, como les decía, esas comparaciones entre los estadísticos o bien algo un poco más directo, que es analizar el valor P. Si el valor P, fíjense, aquí da 0,0463. Estrictamente es menor que 0,05. Entonces uno dice, hay poco peso a favor de la hipótesis nula y eso significa que la hipótesis nula debería ser rechazada y los dos laboratorios no están midiendo de la misma manera. Ahora, si estrictamente analizamos el p-valor, esto se los digo como por si tuvieran el ejemplo, en el ejemplo aquí lo plantea como que la hipótesis debería ser rechazada. Pero si a ustedes tienen una situación similar con sus muestras de trabajo, este valor tan cercano al 0,05 no es bien visto para tomar una decisión. Entonces, lo primero que se recomienda hacer en este caso es aumentar el n para obtener un p-valor un poco más alejado, ya sea inferior o superior, del 0,05. Eso, este valor es, el ejemplo lo pone como que ya toma una decisión, pero estrictamente no se podría. Hay que aumentar el n en ese caso. ¿Sí? Con ese test para comparar dos grupos de medidas independientes. ¿Qué otro test conocen ustedes para comparar medias? Bueno, en este caso, más que medias, estamos comparando varianzas con el análisis de la varianza. ¿Y por qué surge la necesidad de aplicarlo? Porque el test anterior que nosotros hemos visto servía para dos grupos de muestras. ¿Qué pasa cuando tengo más de dos grupos? Una opción es ir analizando de a dos, ir haciendo las comparaciones, pero esa opción viene con mucho error. Entonces, por eso se desarrolló el método de análisis de la varianza para hacer la comparación de una. Por ejemplo, aquí tienen, si quieren comparar la concentración media de una proteína en solución para muestras almacenadas en condiciones diferentes. Si tienen más de dos condiciones, ya no les sirve el test de T. Tienen que pasar al ANOVA. Y en el ANOVA, ¿qué es lo que mide? No mide directamente, no compara directamente las medias. Lo primero que compara son las varianzas. Eh, ¿Y qué asume? ¿Cuál es uno de los supuestos de la ANOVA? Que para cada uno de los conjuntos de datos o condiciones en las que se almacena esa proteína, por ejemplo, la varianza no difiere significativamente, o sea,
hablamos de varianzas homogéneas. Si las varianzas si cuando hacen esta prueba no se verifica ese supuesto, bueno, el ANOVA como tal no se podría aplicar y hay que ver tests similares a la ANOVA, pero que permitan trabajar con varianzas heterogéneas. Hay una prueba que se llama de Kruskal-Wallis que puede eh, ayudar. Y la otra opción es hacer lo que veíamos, si no se les verifica ese supuesto, la otra opción es hacer una transformación de los datos, que es lo que veíamos eh, en uno de los ejemplos la clase pasada, y esa transformación puede ser un logaritmo, una raíz cuadrada, una inversa también de sus datos, que no es que están inventando datos ustedes, simplemente les están aplicando una operación matemática al que han obtenido. Si han obtenido 2, bueno, será la raíz cuadrada de 2, pero no es que al 2 lo están cambiando. Esa es una opción y hacer el ANOVA, pero con los datos transformados, ¿sí? Cualquier cosa, si ustedes no entienden algo, me detienen y ahí lo, lo repetimos, lo explicamos y también me detienen o me dicen como para que yo sepa que no se me ha cortado el internet, que estamos todos bien, ¿sí? Sí, profe. Bien, gracias. Por ejemplo, bueno, aquí, ¿qué es lo que dice? Se quiere, seguimos con el ejercicio interlaboratorio, pero en lugar de tener dos, ya tenemos más de dos, podemos tener K laboratorios. ¿Y qué es lo que nos dice el modelo? Que el modelo nos dice que la variabilidad debida a los tratamientos debería, o sea, la variabilidad que se genera en medir en diferentes laboratorios, en este caso, debería ser mayor que la debida al error experimental, que es este que está aquí, porque se asume que cada medida que ustedes toman está afectada por la media de ese grupo, por el efecto del tratamiento y por el efecto del error. Ahora, si la variabilidad debida a los tratamientos es igual a la variabilidad debida al error, eso significa que no hay efecto del tratamiento en sí. Entonces, en este caso, los laboratorios estarían determinando todos igual. Nosotros, como les decía, vamos a tener diferentes medias, pero lo que el ANOVA en sí compara son las varianzas y de alguna manera indirectamente sí nos dice también si las medias son iguales o son diferentes para algún y distinto de J, dice, o sea, para algún tratamiento. El ANOVA no especifica para cuál tratamiento es diferente. Y justamente para conocer, como estamos analizando varianzas, tenemos que aplicar el test de F. Entonces tendremos un F calculado y un F tabulado, que lo vamos a comparar para decir si hay o no efectos de los tratamientos o se debe solamente la diferencia al error experimental. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, más relacionado con una industria. Frascos de control de proteínas totales, se necesita saber si son del mismo lote de fabricación. Capaz que se han mezclado y no las han rotulado. Entonces, para saber si son del mismo lote, se analiza el contenido de proteínas totales haciendo 10 réplicas de cada frasco. Entonces aquí tenemos que aplicar sí o sí una ANOVA porque tenemos más de dos grupos para comparar. ¿Cómo aplicamos una ANOVA? Que este sí lo pueden hacer ustedes, o sea, los métodos, desde el más simple hasta el más complejo que vamos a ver hoy, lo pueden hacer con el Infostat. Y por eso les voy a poner las pantallitas. Y el Infostat sí tienen una versión libre, que es la versión estudiantil, que de hecho es la que yo uso. No tengo
la licencia. El profe Gastón tiene la licencia y me ha dicho que me va a conseguir una, pero no me ha conseguido todavía. O sea, con la versión estudiantil pueden hacer muchas cosas. Entonces nosotros íbamos, bueno, armábamos la tabla, vamos al menú estadísticas, análisis de la varianza y ahí ya lo ejecuta y nos va a dar una salida que, como les decía, nos va a decir si hay alguna diferencia, pero no nos va a indicar cuáles son los laboratorios que difieren entre sí o los frascos, en el segundo ejemplo. Entonces, para eso están pruebas de test de medias, que normalmente se dice que si la prueba de Tukey encontró diferencias entre ciertas medias, esas medias realmente existen porque es la prueba más exigente de todas. Así que siempre por ahí conviene, si tenemos que elegir cuál aplicar, conviene aplicar esa. Nosotros aquí, ¿qué hemos analizado? Con un test de T, dos tratamientos, dos frascos, podríamos haber hecho dos laboratorios. Con una ANOVA hemos avanzado hacia más tratamientos, pero ¿cuántas variables estamos evaluando? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería nuestra variable? El contenido de proteína, Muy bien, el contenido de proteínas totales. Entonces, ¿cuántas variables son? una nueva, profe. Una nomás. Entonces, si bien el ANOVA te solucionaba, le solucionaba el tener más tratamientos, seguimos trabajando con una sola varianza. Ahora miren este paper, por ejemplo, que habla de la evaluación de propiedades bioactivas en una zanahoria y habla de un enfoque quimiométrico. ¿Por qué? Porque ¿qué estudiaron aquí? Fíjense, estudiaron 16 cultivares diferentes de zanahorias, 16, entonces es como que tuvieran 16 tratamientos. Bueno, hasta ahí lo puedo resolver con una nova, porque no me importa el número de tratamientos que aplique. Pero no midieron una sola variable, midieron varias cosas. Contenido de betacaroteno, contenido de polifenoles totales, de flavonoides totales, de antocianinas y capacidad antioxidante, a su vez, por cuatro métodos diferentes y encima también seis atributos de color de esa zanahoria. Entonces tenemos 14 variables por muestra. No tenemos una como hace rato, tenemos 14 variables. Y a su vez también, de acuerdo a las características, o sea, los valores que vayan adquiriendo cada una de esas variables para cada uno de los 16 cultivares, ellos también quieren saber si esas variedades se van a diferenciar de acuerdo, por ejemplo, al origen, al momento en el que se hace el estudio, a cómo se hace la extracción, si absorben, por ejemplo, diferentes nutrientes del suelo, o sea, que también la quiero clasificar con estos criterios. Entonces tengo varias preguntas para resolver. ¿Los valores que asumen estas variables son diferentes o iguales entre todos los cultivares? Son Teniendo en iguales, cuenta, ¿ah? son iguales. No sabemos. O Ah, sea, es una respuesta. O sea, es una pregunta, perdón. Queremos saber si van a ser iguales o no. Y a su vez, ¿en cuántos grupos podemos clasificarlos? Capaz que tengo 16 cultivares, pero en realidad los puedo dividir
a estos 16 en 4 grupos de 4. Por ejemplo, de acuerdo a los valores que asumen estas variables. Y también puedo decidir si para un siguiente estudio, si todas estas variables son importantes de medirlas. Es decir, contribuyen a esa diferencia entre los distintos cultivares. Lo que estaría tratando de responder es cuáles son las variables que más pesan sobre esa posible agrupación o clasificación en distintos tipos de cultivares. Y también cómo es la relación de esas variables, si son independientes o no. Porque si una depende de la otra, la variabilidad ahí está condicionada justamente a esa dependencia. Entonces, como ven, ahora tenemos un caso más complejo para analizar, que con una ANOVA no lo vamos a poder resolver. Entonces, ahora no necesitamos técnicas de análisis univariado, sino técnicas de análisis multivariado, que entran dentro de los distintos métodos que la quimiometría nos propone para trabajar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de análisis multivariado? Una definición de 1984 que habla de que es el estudio de vectores de variables aleatorias correlacionadas. Fíjense, vectores de variables. No me estoy refiriendo a cada una de estas variables, sino a un vector. Ya vamos a ver cómo se construye ese vector. Porque esos vectores de esas nuevas variables sería sí, pueden y deben estar correlacionados. El análisis multivariado es aquel que se basa en un conjunto de técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables en una muestra. Esto justamente es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué más? ¿Qué otra definición? Interpreta y elabora el material estadístico sobre la base de un conjunto de n más 1 variables. También se asemeja a la anterior. Esas variables, ojo, que pueden ser de tipo cuantitativo, cualitativo o también una mezcla. Y esta es una definición del autor de uno de los libros que les voy a pasar. Otra definición más nueva, relativamente, dice que el análisis multivariado es el conjunto de metodologías que permiten estudiar simultáneamente los valores que adquieren cada una de varias variables, no una sola. Dentro de las técnicas de análisis multivariado, las podemos clasificar nosotros en dos grupos. Los métodos no supervisados, que son métodos que también se conocen como exploratorios, porque nos van a dar una respuesta a nosotros en base a los datos. No utilizan información que yo pueda saber por otro lado de la clase a la cual pertenece cada muestra. Ellos no utilizan esa información. Ellos me dan un resultado, de acuerdo a lo que se ve, un resultado exploratorio, que puede o no coincidir con lo que yo espero, porque a ciencia cierta siempre algo de información de cada muestra sí tengo. Ya lo vamos a ver eso con los ejemplos. Y los métodos supervisados son aquellos que sí utilizan información sobre la clase a la cual pertenece cada muestra. Por eso se llaman métodos confirmatorios, porque en base a la información que nos dan los primeros, nosotros podemos hacer una clasificación y dársela al, al software y que con alguno de estos métodos supervisados, que son los que vamos a ver la clase que viene,
me establezcan, por ejemplo, posibles relaciones entre las variables que estoy estudiando. Pero eso ya sería para confirmar un poco la información que me ha dado los primeros métodos que haya aplicado. Entonces, si los clasificamos, tenemos los que usan la información sobre la clase de cada muestra, no. Entonces vamos con los métodos no supervisados, perdón, que permiten agrupar y son exploratorios. Ejemplos, que es lo que vamos a ver hoy. Análisis de componentes principales y análisis de clusters. Ahora, estos métodos usan información sobre la clase a la que pertenece cada muestra. Si la respuesta es sí, nos referimos a los métodos supervisados o confirmatorios que clasifican. Ejemplos de eso son el análisis discriminante o bien redes neuronales, que eso vamos a ver en la unidad número 4. Esto es la unidad número 3 y esto es la unidad número 4. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, porque ahora vamos a ver este análisis y este análisis. Entonces, comencemos con el análisis por componentes principales, PCA por sus siglas en inglés o ACP por sus siglas en español. Como les decía hace rato, es un tipo de análisis exploratorio. Entonces, ¿qué me permite? Mirar los datos para ver qué nos quieren decir. Esa es una definición de Tukey, el mismo que ha hecho la prueba de Meris. Porque nosotros, en cualquier situación, podemos ver en 3D, pero no más allá. Entonces, si nos remitimos al ejemplo del paper de hace un momento, teníamos 14 variables para analizar. Entonces, es como que tendríamos que trabajar con 14 dimensiones. ¿Y eso existe? No, no existe. Entonces, para entender qué está pasando en esas dimensiones, existe el análisis de componentes principales, que, básicamente lo que hace es reducir esas 14 supuestas dimensiones que nosotros tendríamos a 2 o a lo sumo 3 eh, dimensiones, que ya vamos a ver de qué depende si van a ser 2 o van a ser 3. ¿Y cómo lo hace? Proyectando los datos en un espacio en el que justamente se pueda manejar 2 dimensiones, 3 dimensiones, no las 14 que tendríamos originalmente. ¿Y en qué se basa? En la relación varianza-covarianza de un conjunto de variables mediante combinaciones lineales de esas variables. Tomando el ejemplo, nosotros vamos a insertar en el software las 14 variables que hemos medido, o sea, los valores que han tomado esas 14 variables, y él solo va a hacer combinaciones lineales con ellas con el objetivo de obtener su relación varianza-covarianza y gracias a eso reducir la dimensión de análisis a un pequeño número de variables no correlacionadas que explican cómo es la variabilidad en todo mi sistema. Obviamente presente en las variables originales. Entonces, este número pequeño de variables es justamente la reducción de dimensión que estamos hablando. Y permite, como les decía, interpretar variables de origen que no estén correlacionadas. ¿Cómo trabaja el software? O sea, ¿qué definiciones necesitamos saber como para comprender estos fundamentos? Bueno, la información disponible
que no la hacemos nosotros a mano, como hacían los cálculos en estadística, lo hace el software directamente, la organiza en una matriz de datos, donde tengo un número P más 1, P más mayor o igual que 1 de variables, obviamente es conveniente tener mayor que 1, porque si no con una nova lo resolvía, y los valores que asumen esas variables para un número n de individuos. Entonces, así, cada componente de mi matriz va a ser la iésima observación para la jésima variable. Entonces, fíjense que al mismo tiempo estoy analizando variable y tratamiento, por ejemplo, suponiendo que cada individuo o cada grupo de individuos, y en ese caso me manejo con la media, tiene un tratamiento diferente. Fíjense, esta es la matriz de datos. Tenemos aquí la observación, pero que tiene en cuenta la variable y el individuo o tratamiento si consideramos que esto es una media de la variable para todos los individuos en cierto tratamiento. Gracias al uso de esa matriz, se puede definir un vector de medias. Y en ese caso, hablamos de que la matriz tiene una dimensión n por p, pero considerando que ahora ese p es la media de cada uno de mis tratamientos. Con esos datos, puedo calcular la varianza muestral, que es a partir de las mediciones sobre cada variable. Y también la covarianza, que era el otro concepto nuevo que se introducía en la lámina de hace un momento. Porque el ACP se basa en la relación varianza-covarianza. Entonces, la covarianza mide la asociación lineal entre dos variables o cómo varían dos variables en forma conjunta. Entonces, a esas 14 variables que tengo, las va tomando de a dos y me va estableciendo una covarianza, que junto a la varianza muestral, que ya va a ser de cada uno de los tratamientos, va a explicarme la variabilidad total del sistema. Y de esa manera voy a definir una matriz de varianza y covarianza muestral. ¿Qué importancia tiene esta matriz de varianza y covarianza? Que me proporciona para cada variable que estoy estudiando los autovalores y autovectores. ¿Qué sería eso? El peso que tiene esa variable en la variabilidad del grupo. Entonces, si de repente en esa matriz de autovalores y autovectores yo veo que la variable, supónganse, a ver, no, beta caroteno en la zanahoria sí va a ser importante. Capaz que capacidad antioxidante por FRAP, por esa metodología. No tiene mucho peso en esta matriz, entonces es una medida que no me conviene decir influye en la diferenciación entre los distintos cultivares. Pero el fundamento para decir que no influye es mirar esta matriz de autovalores y autovectores para decidir sobre el peso que esa variable tiene en todo el estudio en sí. Estos autovectores son vectores mutuamente perpendiculares y son los que me van a definir las nuevas variables de estudio que me representan a mis variables originales. ¿Qué quiero decir con eso?
que de las 14 variables originales que tenía, por ejemplo, las puedo terminar convirtiendo en solo dos. Y así explicar qué es lo que ocurre en el sistema en sí y ordenar mis datos y ver una clasificación inicial. ¿Por qué digo inicial? Inicial, exploratoria, diagnóstica, porque la clasificación comparatoria es la que realiza los métodos supervisados, que son los que vamos a ver la siguiente unidad. Entonces, gracias a esta matriz de autovalores y autovectores, voy a obtener unas nuevas variables que se llaman componentes principales. ¿Qué son las componentes principales? Combinaciones lineales, como les decía, de las variables originales. Y se van a representar en ejes ortogonales donde puedo analizar cómo que la información que me proporcionan los datos. ¿En qué lo voy a analizar? En unos gráficos de dispersión para interpretar la variabilidad y covariabilidad, porque todo se origina a partir de la varianza y la covarianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Visualizar las observaciones en espacios de dos dimensiones. A las 14 que tenía originalmente, la estoy reduciendo a dos dimensiones. Entonces facilita la interpretación de los datos. Y a su vez también puedo, de forma diagnóstica, de forma exploratoria, identificar asociaciones entre observaciones, entre variables y observaciones o entre variables y tratamientos, o sea, posibles agrupaciones, puedo ir haciendo como una previsualización de cómo sería esa clasificación. Después la confirmo, pero la puedo ir intuyendo, sería. En general, en el gráfico de componentes, de análisis por componentes principales, nosotros vamos a identificar la componente principal 1, que siempre es la que reúne la mayor variabilidad de los datos. La componente principal 2 asume una menor variabilidad y no está correlacionada con la componente principal 1. O sea, la información que nos pueda aportar es diferente de la que nos aporta la componente principal 1. ¿Dónde vemos eso? En un gráfico de dispersión, que siempre el gráfico de dispersión va a tener dos componentes. La 1, que como les decía es la más importante, y puede ser la 1 y la 2, la 1 y la 3, la 1 y la 4, pero eso ya es mucho. Si es que yo he reducido mis 14 variables a 2, a 3 o a 4 componentes principales. Normalmente, con dos componentes principales ya se puede eh, trabajar con toda la variabilidad del sistema. Y lo que vamos a obtener, un número de componentes principales K mucho menor a P, siendo P mi número original de variables, puede explicar la variabilidad con poca pérdida de información. Ya vamos a ver cuál es nuestro criterio para decir si necesitamos 2, 3, 4 componentes para explicar la variabilidad de nuestro sistema. ¿Dónde miramos eso? En un gráfico que se llama biplot. ¿Qué tiene representado el biplot? La componente principal 1, que como decíamos, es la que reúne la mayor variabilidad, y en este caso la componente principal 2. Y con estas dos componentes ya fue suficiente para explicar toda la variabilidad del estudio. Este estudio, fíjense que
las observaciones, ¿quiénes serían nuestras observaciones? Los resultados que han adquirido nuestras variables. Y los dos están representados en un mismo gráfico. En este caso era un estudio para saber en los diferentes países, Portugal, España, Yugoslavia, Dinamarca, cómo era el consumo de proteínas en esos países, a partir de dónde provenían, si de embutidos, si de pescados, si de frutas y vegetales, si de frutos secos, si de cereales. Entonces, fíjense, en un mismo gráfico estamos trabajando con observaciones y sus variables o tratamientos. A partir, este es un gráfico de que podemos tener para la observación 1 el resultado de la variable 2, por ejemplo. Y lo vamos a representar observaciones y variables en un mismo plano, que es en el biplot. La componente principal 1 es esa nueva variable que me representa a todas estas. O mejor dicho, entre la 1 y la 2 me representan la variabilidad de todo el sistema. Profe, eso sería Sí, de la nueva combinación lineal que le mencionaba anteriormente. claro, estas dos variables, pueden ser dos o más, se originan gracias a la combinación lineal de todos estos resultados. Bien. Bien. ¿Y cómo vamos a decidir nosotros, eso es lo que les decía hace rato, hasta dónde llego? Si solo con dos nuevas variables ya explico todo. Bueno, vamos a observar el porcentaje de variabilidad total explicado por el biplot, que sería el gráfico. Si el biplot conformado por CP1 y CP2 no explica más del 60% de la variabilidad total, juzgar que se debe armar un segundo biplot, pero ahora siempre va a estar CP1, ¿no? Y voy a tener que incorporar una variable más que surge de la combinación lineal de las variables originales, que sería una CP3. Si son necesarios muchos biplot para explicar un porcentaje razonable de la variabilidad total, que sería 60-70%, habrá indicios de que la ACP o PCA no es suficiente para representar confiablemente las relaciones entre los casos y las variables. O sea, eso nos va a llevar a concluir que este método de exploración de nuestros datos no es el adecuado para nuestro sistema. Entonces, para que sea el adecuado, más allá de la con la inclusión de la CP3, ahí ya tendríamos que parar. Una CP4 ya normalmente no se utiliza. Entonces, si yo necesito llegar hasta la CP4 para ir sumando las variabilidades y llegar a este porcentaje, no conviene utilizar ACP. Pero si de entrada sumo las variabilidades que me explican la CP1 y la CP2 y llego a más del 60, entonces ahí me detengo. Esa es la prueba de que con estas dos variables ya represento todo el sistema. Entonces, fijémonos aquí. Y a las Ajá, otras se las descarta. claro, 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 claro. O sea, vos le dices al sistema hasta cuántas variables quieres ver para ir viendo ese porcentaje de variabilidad. Y normalmente no pides más de tres, porque si vas a Bien, necesitar más de tres, el sistema, el ACP no es el análisis indicado. ¿Sí? bien. ¿Y dónde ustedes Sí, leen esa variabilidad? Fíjense aquí. Esta información que está explicada entre paréntesis es
el porcentaje de la variabilidad total que explica la CP1. Y este es el porcentaje de la variabilidad total que explica la CP2. Si con la suma de las dos yo llego al 60%, la conclusión es que estas dos representan bien el sistema que estoy queriendo explorar. Si es más al 60, mucho mejor, pero como mínimo el 60. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Se puede hacer un PSA en el Infostat? Sí, se puede hacer un PSA en el Infostat. Tenemos que armar una tabla con todos nuestros tratamientos, con todas sus repeticiones y los valores que asume cada una de las variables. O sea, en columna ponemos los tratamientos y aquí, mejor dicho, al revés. La primera columna es para los tratamientos, entonces en filas es que los voy diferenciando y en distintas columnas van a ir ocupándose con las distintas variables que esté estudiando. Y lo que está escrito aquí es el valor que asume cada variable para cada tratamiento. Entonces hay una, una pestaña que dice aquí, fíjense, ustedes van al menú de estadísticas y dice directamente análisis multivariado. Y tienen todas estas opciones de tipos de análisis multivariados para hacer. Nosotros estamos trabajando hoy con los componentes principales, con el análisis por componentes principales. Entonces, cuando ustedes le piden eso al sistema, el sistema les da como respuesta el biplot. Eso les da como respuesta el, el software, sería. Bueno, para que les dé como respuesta, si bien aquí están ordenadas en la tabla cuáles son las variables y cuáles son los tratamientos, ustedes le tienen que avisar al gráfico eso. Entonces tienen una ventana de decir cuáles son las variables y cuál es el criterio de clasificación que normalmente es el tratamiento que están queriendo evaluar. Hay veces que tenemos como subtratamientos. Entonces también, si nos vamos a la pestañita de particiones, podemos clasificar esos subtratamientos. Hay veces, normalmente nunca he tenido yo que trabajar con subtratamientos, por eso nunca he activado esta pestaña, pero está como opción. Y ahora pasemos a otra técnica de agrupamiento de datos que es no supervisada, sería, que es el análisis de conglomerados o clúster. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de análisis que también entra dentro de lo que es reducción de dimensiones? Porque me permite observar de una forma mucho más amigable cuál es la relación entre mis variables y mis tratamientos. ¿Qué es lo que hace? Para poder agrupar, en este caso, busca grupos similares de objetos a partir de las observaciones multivariadas que nosotros tengamos. Y los clasifica en grupos lo más homogéneos posibles. Pero sigo diciéndoles que esta clasificación es exploratoria porque no tiene información de de lo que realmente yo sé que está pasando en la muestra. O sea, no me los clasifica de acuerdo a cómo yo quiero que me los clasifique, sino a cómo han salido los resultados de cada una de las variables. Si esta clasificación, teniendo en cuenta los resultados, coincide con lo que quizá yo espero a priori en mi hipótesis, sí, es un golazo, porque aunque sea un método exploratorio, un poco me confirma
la hipótesis que yo estoy teniendo, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos a eso. ¿Qué es lo que hace el análisis por conglomerados? Bueno, esa matriz NP, la matriz varianza, covarianza que veníamos hablando, ahora lo que analiza es distancia o similitud entre mis observaciones. Pero el sistema no conoce a priori el grupo de pertenencia. Yo lo conozco. Si la clasificación que me da coincide con lo que yo conozco, es un golazo, porque quiere decir que estoy encontrando relaciones verdaderas entre mis variables. El análisis de clúster puede ser usado para agrupar y en definitiva clasificar objetos y o también variables. Y se agrupan objetos en función de las p variables que tenemos o en función de su comportamiento, como yo les decía, a través de las observaciones. No es que yo le digo a este ponémelo en tal grupo. Él decide en qué grupo lo va a poner de acuerdo a los valores que han tomado esas observaciones. Y así como el biplot era el resultado gráfico del PSA, el resultado gráfico de el análisis de clúster es este que está aquí y se llama dendrograma. Fíjense qué nos muestra el dendrograma. Que en este estudio, por ejemplo, hay dos grupos principales. El que relaciona la variable 555 o tratamiento con la 522 y después la que relaciona la 522 justamente con la 41. Estos serían mis grupos principales. Por características propias, aquí hay como unas asociaciones individuales, ¿sí? Eso es lo que me permite ver un dendrograma. ¿Se puede hacer un dendrograma en el Infostat? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos, como les decía, ponemos los tratamientos en la primera columna y estas son las repeticiones que tenemos para cada tratamiento de cada una de las variables. Nos vamos a la pestaña de análisis multivariado y esta vez le pedimos un análisis de conglomerados. Y como resultado nos va a dar el dendrograma que acabamos de ver. Y también nos va a pedir, obviamente, que le indiquemos cuáles son las variables y en base a qué las va a clasificar, que es en base a los tratamientos que tiene. ¿Estamos hasta ahí? Profe, entonces en el dendrograma, cuando se observa Ujú. mayor distancia, quiere decir que son mayor similitud entre las observaciones. Esa es la Justamente, relación que hay que hacer. la distancia es la medida que él va tomando entre los resultados para cada una de las variables, para cada uno de los tratamientos. Pero cuanto más cerca esté esa distancia, las va a poner en el mismo grupo. Ah, bien. ¿Bien? Ese es Sí, el sí. criterio que toma. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo que estos métodos los han usado para ver si determinados variedades de olivos pueden pertenecer de acuerdo a la composición del aceite que se puede producir con el fruto de esos árboles y en base a la biodiversidad genética, que eso van a entender más los chicos de biotecnología que yo, las distintas pruebas que se pueden hacer para ver el genoma
de esos árboles y clasificarlos en nuevos o más bien ancestrales. Ver si se puede hacer esa clasificación en el sur de Italia. Eso es lo que nos cuenta este trabajo. ¿Qué es lo que han hecho? Tomaron estos árboles, o sea, un grupo de árboles que ellos no saben si son nuevos o viejitos, ancestrales sería. Toman el fruto, extraen el aceite y en el aceite miden el contenido de eh, ácidos grasos de cadena larga, que son los comunes en el aceite de oliva. ¿M? Y a su vez miden ese contenido de todos estos ácidos grasos, que fíjense que no es uno solo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ácidos grasos, o sea, ahí tenemos 9 variables, y a su vez en distintos tipos de árboles de acuerdo a su género. El cultivar scotiana, salela, lesino y frantoiana. O sea, entonces, obviamente tengo 9 variables y a su vez 4 grupos sobre los cuales he medido esas variables. Entonces, una ANOVA de entrada ya no me sirve. Entonces, por eso tengo que pensar en un PSA. Y también han analizado de acuerdo a las variedades que tenían en cuanto a la genética. Entonces, fíjense que tienen 2 tablas para explicar en una sola. Por eso construyen este gráfico de análisis de componentes principales donde estoy graficando tanto los tipos de cultivares de olivos que se han estudiado, fíjense, 1, 2, 3, 4, y a su vez cada uno de los ácidos grasos que han sido encontrados en esos cultivares. Entonces, aquí no está especificado, pero se asume que sí. Esta es la componente principal 1, siempre es la horizontal, y la componente principal 2. Lo que no está especificado aquí es la variabilidad que explica cada una de las componentes, como para que yo esté segura de que con este biplot y con estas dos componentes ya puedo explicar eh, todo el sistema. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué nos dice el gráfico? Tratemos de interpretar. Los tipos de cultivares son A, B, C, D, que son estos que están aquí. A, B, C y D. Y los tipos de ácidos grasos, fíjense que son los 9 que están aquí. Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver es analizar ángulos de variable y tratamiento. Entonces, fíjense, para el B, que que está aquí, que es el cultivar frantoiana, me parece, puedo decir que este cultivar se caracteriza por tener el ácido graso número 6, que es el oleico, porque están en el mismo ángulo prácticamente, o sea, hay poca distancia entre ellos. Entonces, es una de las conclusiones que puedo sacar, que el B tiene fundamentalmente ácido, el 6 habíamos dicho, oleico. Y el C, salela, tiene el 7, que es el
linoleico. Entonces, porque fíjense, si yo hago la proyección hasta aquí, el ángulo entre cultivar y ácido graso no es grande, están cerca. Entonces, es una medida que puedo hacer. Luego, el A está muy cerca del 9, que es begénico. Entonces, la lecino, perdón, lesa cultivar tiene mayormente ácido begénico. Y el D, que es la scotiana, tiene mayormente el 4. ¿Quién es el 4? Bueno, heptadecenoico, dice. Entonces, esa es una primera información que puedo leer de este gráfico, ¿sí? Analizando los ángulos que constituyen entre eh, observación, o sea, variable tomada y tratamiento. Y a su vez, puedo decir también de que de esos 4 ácidos grasos son los que van a caracterizar el perfil de estos cultivares. Tendré que analizar, bueno, aquí en el trabajo no está puesta, la matriz de autovalores y autovectores para saber qué peso tenía cada uno de estos ácidos grasos, porque capaz que alguno de ellos no registra mucha variabilidad entre de un cultivar a otro, entonces como que no es decisivo a la hora de decir es característico de tal cultivar y no conviene medirlo en una siguiente vez. No tengo la matriz de autovalores y autovectores, pero sin tener eso, se puede saber que los más importantes son estos, el 4, el 6, el 9 y el 7, porque son los que más han estado asociados a los distintos cultivares, ¿sí? Más o menos, ¿entienden cómo se interpreta un ACP o un PCA? Sí, profe. Bien. Después, estudiando. Entiendo que es como un tipo de gen, el LOSI, es que está ahí, no he leído la parte genética, es como que hubieran establecido el genoma de cada una de las variables. Fíjense, de la scotiana, de la salela, de la decitino y de la frantoiana. Y teniendo en cuenta el genoma que tienen, las intentaron clasificar. Y cómo las quieren clasificar, fíjense que aquí van a tener que verlo de costados, porque no había forma de que lo ponga paradito, sería en el paper si está paradito, el dendrograma que se lo lee desde aquí en adelante. O sea, por toda esta configuración genética que tienen, los grupos que han analizado, ellos distinguen solamente dos grupos principales, el A y el B. Entonces, todos los que están en el B son, ay, no me acuerdo si ancestrales o nuevos, y en el A el contrario sería. Esos son como la clasificación principal. Y después, por sus características genéticas y también por la composición de ácidos grasos, porque creo que por aquí sí está C21, C17, creo que toda la información la han puesto, hablan de subclusters para cada una de las variables analizadas. Pero fíjense que la lecitino, la frantoiana están en otro lugar diferente en el B que la salela. Entonces, una puede ser ancestral y la otra puede ser más bien generacionalmente nueva. O sea, han podido clasificar utilizando esto. Y este dendrograma es más o menos complejo de acuerdo a la cantidad de variables que ustedes analicen. ¿Sí? Ahí en este caso, profe, entonces,
los grupos A y B serían los que menos relación tienen entre ellos en el genoma. Exactamente, sí. Los que más distancia tienen entre las observaciones, entre los resultados de las observaciones. Bien, bien. Y aquí tengo un trabajo nuestro donde lo que hemos tratado de ver es el efecto de bioestimulantes en especies forestales nativas, que es el algarrobo. Cómo la aplicación de bioestimulantes mejora o no eh, el perfil en cuanto a respuesta al estrés en plantas de algarrobo que vivieron o en un vivero o ya en el campo, sería eh, teniendo en cuenta la diferente etapa de justificación. Entonces, ¿qué es lo que se ha medido? Fíjense, tenemos variables bioquímicas, que esto que está aquí es contenido de actividad antioxidante ascorbato peroxidasa, actividad antirradicalaria, contenido de carotenoides, actividad de catalasa, contenido de clorofilas, contenido de flavonoides. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prolina, 8. Actividad de SOD, superóxido dismutasa, 9. Azúcares solubles, 10. Y contenido total de compuestos fenólicos, 11. Tenemos 11 variables para distintos tratamientos. Tenemos un tratamiento donde se ha aplicado jarilla, extractos de jarilla como bioestimulantes en distintas concentraciones. Entonces ahí nomás tenemos 3 tratamientos y también un extracto de yerba mate en diferentes concentraciones. Ahí tenemos 6 tratamientos y a su vez tenemos los controles en el vivero y a campo abierto sería ya, sin aplicación de estos bioestimulantes. Entonces tenemos en total 8 tratamientos y 11 variables. Con una nova iba a ser difícil explicar esa variabilidad. Entonces lo que se hizo es un análisis de componentes principales, donde aquí fíjense lo primero que la componente principal 1 explica el 34,9% de la variabilidad total y la componente principal 2 explica el 28,1% de la variabilidad total. Si se suma da medio justito 60, se conservan estas dos variables nada más. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver en este gráfico? Que primero que nada, los controles que han crecido en el vivero sin el estrés del campo, que sería este que está aquí, tienen asociado, fíjense, por la proyección, un mayor contenido de carotenoides, clorofilas y flavonoides. Y sin embargo, aún habiendo sometido al estrés, se ve que sí se estimuló la producción o los mecanismos de defensa porque están asociados a elevados contenidos de actividad antirradicalaria, compuestos fenólicos totales y actividad de enzima superóxido dismutasa. Y en esas condiciones, los tratamientos con bioestimulantes que más se parecen porque están cerca de
del control estresado son el extracto de yerba mate en su máxima concentración y el extracto de jarilla en su mínima concentración. ¿Eso qué estaría indicando? Que hay un efecto de la dosis, de que en el caso de la jarilla, con la primera dosis no se alcanza a ver efectos bioestimulantes porque seguimos del lado de los estresados y por el contrario, con la máxima concentración de yerba mate también está más asociado, fíjense, a un mayor estrés en la planta. ¿Por qué? También porque tiene cerca, fíjense, elevado contenido de MDA, que es un marcador del estrés. Entonces, con el 1% de jarilla todavía no se llega a tener el efecto bioestimulante. Y con el 3% de la yerba mate, ya ese efecto que puede ser benéfico por alguna razón se convierte en un efecto perjudicial para el sistema biológico, en este caso la planta de algarrobo. ¿Sí? ¿Cuáles serían las mejores condiciones de acuerdo a lo que dice este gráfico? Fíjense que del lado de los controles sin estrés, ¿qué tratamientos tenemos? Del mismo lado. Eh, Jarilla 2%, Jarilla 3%, yerba mate 1% y yerba mate 2%. Entonces, esas serían las concentraciones más efectivas de nuestros bioestimulantes para trabajar con, sería para lograr efectos bioestimulantes porque están del mismo lado que los controles sin estrés. Y cuando están del mismo lado, me refiero a, fíjense, no es a propósito, esta es otra, otra forma de, de analizar también el gráfico, es haciendo estos ejes que separarían los 4 cuadrantes de mi sistema cartesiano, sería. Entonces, si ustedes miran otra forma también de analizarlo y ver qué me está queriendo decir, es mirar lo siguiente. A nivel de la componente principal 1, ¿qué es lo que mayormente me separa? Fíjense, me separa mayormente eh, el, tipos de variables más que tipos de tratamientos, porque a nivel de la componente principal 1, de un lado tengo carotenoides, clorofila, flavonoides, catalasa, actividad antirradicalaria, y del otro lado tengo ascorbato peroxidasa, MDA, azúcares y prolina. Y a nivel de la componente principal 2, que sería esto, tengo que ver qué es lo que ocurre arriba y abajo. Entonces, a nivel de la componente principal 2 me ha separado, por un lado, los tratamientos control sin estrés y fíjense que por otro lado, el tratamiento lo ha ubicado en planos opuestos al control sin estrés y al estresado. Y eso lo ha hecho él solo. Yo no le he dicho cómo los tiene que ubicar. Los ha ubicado de acuerdo a los valores que van asumiendo estas variables. Entonces, podemos decir que a nivel de componente principal 1, separamos entre variables analizadas. Y a nivel de componente principal 2, fíjense, separamos entre tratamiento control y tratamiento estresado. Esa sería como la información más importante que nos brindan las componentes. Y eso no siempre es así, ¿no? Va a depender de lo que nosotros estemos analizando. Pero
Lo que sí siempre podemos decir es que separan. O sea, para ver qué separa la componente principal uno, me paro aquí y miro hacia ambos costados. Y para ver qué separa la componente principal 2, miro aquí y veo arriba y abajo, ¿sí? Es otra forma de leer una ACP. ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Y otro que les tengo que mostrar aquí también, fíjense, son estos globitos que están aquí, estos círculos. Estos círculos fueron realizados porque hay dos opciones. O lo pongo eh, por separado, como teníamos en este gráfico, al dendrograma con la clasificación, que en este caso con la gran cantidad de variables que tiene, conviene ponerlo por separado, o hago el análisis de clúster, que es agrupar, clúster es eso, es grupo, eh, y lo que me vaya diciendo los encierro en círculos. Entonces, cuando hicimos un análisis de clúster para estos resultados, o sea, sobre la misma tabla que se hace el PCA, después se puede hacer un análisis de clúster. Y el software, como resultado, identificó 4 grupos. Fíjense, el grupo de los controles que no tienen estrés, entonces es los que en mejores condiciones de supervivencia están. Y por otro lado, un segundo grupo que se comportan de manera similar porque los resultados de las variables analizadas están más cercanos entre sí, que tiene los tratamientos de jarilla 2%, jarilla 3%, yerba mate 1%. En un tercer grupo me pone a la jarilla, perdón, la yerba mate 2%, y a su vez este grupo tiene asociado, fíjense porque está bastante cerca, si yo proyecto esto tiene un ángulo bastante cercano a un incremento en la actividad de ascorbato peroxidasa. Está asociado a un incremento, este grupito, pero es un grupo constituido por un solo tratamiento. Y como cuarto grupo, fíjense, me pone el grupo de los estresados y en el mismo grupo me pone jarilla 1% y yerba mate 3%. ¿Eso qué significa? Que el comportamiento que tiene la plantación en presencia de estos bioestimulantes es muy característico de una planta estresada sin los bioestimulantes. Entonces, su presencia, más que ser benéfica, es perjudicial. ¿Sí? O sea, el análisis de clúster lo puede publicar con el dendrograma obtenido o directamente con la información que me da el dendrograma, hago circulitos y voy viendo los grupos que me ha detectado. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ah, está. Y ese era el último ejemplo. Cuando, obviamente, con la información esta que les he dado a los que les toque hacer las interpretaciones, a los que les toque este tipo de paper para el seminario, yo los voy a ayudar. Los voy a ayudar a leer y entre todos vamos a ir construyendo la explicación. Pero en líneas generales quería que vean qué se puede hacer y qué información se puede sacar. Bueno, profe.
Sí, Profe, profe. en este Ah, Sí. caso, ¿cómo va a distribuir eh, los temas, digamos, por el seminario? Y bueno, lo primero que tenemos que distribuir es si quieren o si quieren hacemos todo por sorteo. ¿Quién quiere, de los que están cursando, quién quiere exponer el 4 y quién quiere exponer el 11? No sé si se quieren poner de acuerdo ustedes. ¿Cuántos son? Ahora me fijo, esperen un segundo. Bueno, voy cortando la grabación porque ahora vamos a hablar del seminario, ¿sí? ¿Listo, profe? Sí, profe, profe. profe, yo antes le quería hacer una Ah, consulta del gráfico, por eso. bien, para, ya vuelvo, tranquilo, tranquilo. No corte la grabación, tranquilo. Dime. Sí, usted dice ahí que se puede hacer también el análisis de clúster en el propio biplot, pero ¿cómo se puede interpretar la relación ahora entre los grupos, entre los cuatro grupos? ¿Qué grupo está más relacionado con el otro? Porque en el dendrograma podemos interpretarlo con la distancia. Aquí en esta Claro, gráfica, bueno, ¿cómo se leería? de acuerdo. Claro, eso es, sí, tienes razón. De acuerdo a la distancia entre ellos, yo he dividido en 4 grupos. Pero si este grupo, por ejemplo, está más relacionado con este o por el contrario, menos relacionado, sí, solamente lo puedo ver perdón, en el dendograma. Lo que sí te puedo decir que seguramente por su comportamiento y sobre todo porque la componente principal 2 los ha separado mucho, voy a tener un grupo A con este y un grupo B con este, bien diferenciados. Dentro del grupo A lo voy a tener a este cerca de este y me parece que va a quedar solo y este habría que ver si se arrima más este o más al grupo A, ponele. Pero sí, por eso para mí, en mi opinión, sí es importante, por más que sean exploratorios los dos análisis, nada más que, bueno, este paper es en colaboración, entonces al final se ha decidido poner uno solo, pero para mí sí sería importante poner los dos. Bien, gracias, profe. Bien. Ujú.